Bueno, pues damos gracias a Dios por lo que estamos viviendo y hoy queremos continuar con nuestra serie de tiempos de adoración. Y te quiero pedir que abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12. ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? ¿Sí? Todos queremos que Dios nos hable. Y una de las cosas que yo me doy cuenta que Dios quiere hacer en este tiempo es traer tiempos donde Él mismo se manifieste en nuestras vidas, Él mismo hable a nuestras vidas, Él mismo toque nuestras vidas por medio de la adoración. Y por mucho tiempo yo me he dado cuenta que Dios quiere traer un despertar en las personas y casi siempre Él se hace presente en la administración o cuando el pueblo está adorando, porque donde está la presencia de Dios hay libertad. Pero bueno, quisiera empezar aquí en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 1. Empieza la iglesia de Cristo, empieza la iglesia en el libro de Hechos cuando el Espíritu Santo visita y trae una avivar, vamos a decirlo así. Pero en todos estos capítulos, hasta el capítulo 12, el enemigo siempre quiso detener a la iglesia, siempre quiso meterle un freno a la iglesia, quiso detenerla de alguna manera. Y van más o menos 9 ataques a la iglesia que la hace, como que la encarcela, como que la detiene. Y nueve de esos ataques, 5 a sus líderes de la iglesia los metió a la cárcel. Y cuando el enemigo trata de encarcelarnos, ya sea física o espiritualmente hablando, cuando el enemigo empieza a detenernos para que no se siga la obra, para que no continúe la obra, para que Dios no siga extendiendo su reino, empieza a encarcelar a la gente, y en este caso encarcela a Pedro. Y quiero empezar a leer ahí. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, o sea, 16 soldados, dice, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor. Yo pido que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida, Señor, me dé la habilidad, la sabiduría, Señor. Que tu Espíritu Santo me apegue, Dios, a tu verdad, a tu palabra, Señor, a lo que tú quieres decir, y que nos dé la habilidad de escuchar, Señor, y de entender tu palabra. Yo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí, nadie, Dios, nadie salga de la misma manera en la que entramos, sino que tu presencia, Señor, nos transforme para siempre. Amén. Verso 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, más adelante vamos a leer otra cita, pero dice que cuando Pablo y Silas están encarcelados, nada más había un guardia, y en este caso había 16 personas cuidándolo. Y tú dices, pero ¿por qué? Y aparte de todo, porque al otro día lo iban a matar a Pedro. Y aparte de todo, Pedro estaba dormido, estaba durmiendo. No sé cuántos de ustedes han estado preocupados y muy estresados una noche que al otro día va a pasar algo y ni siquiera puedes dormir. ¿Sí? ¿Cuántos han? Yo creo que la mayoría. A mi esposa siempre me decía, no, dice, yo cuando iba a la escuela y tenía yo un examen, ni dormía yo de los nervios. Y yo le decía, yo sí dormía, total, sabía que iba yo a reprobar. O sea, no me estresaba tanto estudiar o hacer los trabajos. Pero mi esposa siempre, y luego ya de casado se despertaba en la noche y me decía, anoche ni dormí porque soñé que iba yo a presentar un examen y no había estudiado. Y yo siempre me le he quedado viendo así como que, sí, igualito a mí me pasaba antes, ¿sabes? Pero hay personas que se duermen, aunque tengan todos los problemas del mundo. O a lo mejor hay personas que ya están acostumbradas a estar en la cárcel. Espiritual y natural, el punto es de que nos acostumbramos a vivir entre problemas o encarcelados. Entendamos esto. Va el capítulo 12 del libro de Hechos y ya había habido varios ataques donde los habían metido. A Pedro ya lo habían metido a la cárcel, lo habían metido con Juan.
en otra ocasión lo metieron con los apóstoles y ahorita ya estaba solo. Y una vez escuché de un hombre que decía que las personas que los meten por primera vez a la cárcel, pues obviamente entran con mucho temor a la cárcel porque pues no saben lo que va a pasar ahí y tienen mucho miedo. Pero las personas que son reincidentes, los delincuentes que son reincidentes o las personas que los meten varias veces a la cárcel, se acostumbran, ya hasta llegan saludando al guardia, ¿qué ole, cómo estás? Te extrañaba, se acostumbra, se llegan a acostumbrar a alguien. Y todos hemos oído la analogía del elefante con la estaca y la cadena que se la pones en el pie desde muy chiquito el elefante y al principio tira mucho con la cadena hasta ve que se lastima y no puede hacer nada, entonces el mismo elefante deja de empujar. Y ya cuando es grande tú dices, ¿cómo puede una estaca tan pequeña y una cadena tan pequeña detener a un elefante? Y es porque trabajan con su mentalidad. Y el enemigo es lo que hace. Nos empieza a encarcelar desde que empezamos a hacer algo para Dios, empezamos a hacer la obra para Dios. El enemigo empieza a encarcelar nuestras vidas a manera de que ya nos podamos dormir aunque estemos en un gran problema. Hay personas que ya no reaccionan aunque tengan un problema muy difícil. Hay personas que ya no pelean, ya no oran, ya no buscan a Dios porque su mente ya se cauterizó, su mente ya se acostumbró a vivir de esa manera. Yo no sé por qué Pedro estaba dormido, no digo que Pedro estaba en la cárcel, pero sí es un ejemplo de alguien que estaba trabajando para Dios, sirviendo para Dios y se dormía. O sea, imagínate, los romanos crucificaban, pero los judíos apedreaban a la gente. O sea, los judíos lo iban a matar a pedradas al otro día. Ya se había visto que habían matado a espada a Jacobo un día antes o tiempo antes, y al otro día iban a matar a Pedro. Y Pedro, mira, bien dormido, bien tranquilo, como si nada. Y a veces pensamos, ¿cómo puedes vivir de esa manera? ¿Están conmigo hasta aquí? Pedro ya había entrado varias veces ahí a la cárcel y algunos pueden decir, es que la confianza de Pedro estaba en Dios y qué bárbaro, ¿cómo puedes dudar que Dios, que Pedro confiaba en Dios? Y no es eso, yo creo que estaba Pedro ahí, pero es el símbolo perfecto de una persona que empieza a servir a Dios, que empieza a trabajar para Dios y de repente queda cautiva en algo. ¿Sí? Unos dicen que como ya había estado varias veces en la cárcel Pedro, entonces ya llevaba tatuado todo el mapa de la cárcel para escaparse, como los de Prison Break, ¿no? Pero no, no es así. El chiste que Pedro sí estaba confiando en Dios, pero aquí estamos hablando de cómo una persona puede estar en esa situación y no está haciendo nada. Pero escucha, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y creo que una de las armas para salir de toda cárcel y de toda prisión es cuando nosotros oramos por alguien. La oración tiene el poder de sacar de la cárcel a alguien. Y ustedes como papás, nosotros como padres, tenemos un poder que viene de parte de Dios para orar por nuestros hijos, para que ellos sean libres. Y no solamente por nuestros hijos, cuando alguien empieza a orar por alguien más, hay un poder que se desata y mucho más cuando la iglesia de Cristo está orando los unos por los otros, hay un poder increíble. Verso 6, dice que cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pero aquí empezamos a entrar en tema. Cuando dice que él le tocó, dice que se apareció un ángel, de repente se pone todo muy increíble, porque viene un ángel de parte de Dios, dice que una luz resplandece en la cárcel y dice que tocando a Pedro en el costado. Y cuando se hace la expresión en el costado, es la misma palabra que se ocupa cuando Jesús fue a la cruz y le tocaron su costado, tocaron su costado. ¿Y sabes qué significa eso? Tiene un significado muy profundo porque es despertar el propósito. Si se tuviera que traducir, se traduce así. Entonces un ángel vino y despertó el propósito de Pedro. Muchos de nosotros necesitamos ser tocados en nuestro propósito, porque estamos viviendo sin propósito, porque ya nos encarceló el enemigo. Ya estamos presos del enemigo, el enemigo ya nos cautivó y ya no estamos peleando. En este caso llega un ángel, no dice que llegaron los hermanos y agarraron a pedradas a los policías, no, dice que un ángel vino y tocó el mismo costado. Y casi siempre que se habla de un ángel, tiene la representación del mismo Jesús tocando
el propósito de una persona. A mí me da mucho gusto de las personas que se van a bautizar hoy, porque entendemos cómo tienen un propósito, y todos tenemos un propósito en Dios, pero este propósito de Pedro era que tenía que seguir predicando el evangelio. Ahora continúo. Verso 8. Y le dice el ángel: cíñete y átate las sandalias. Entonces él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, el manto tiene que ver con el llamado, tus vestimentas, todo tiene que ver con eso. Y dice: sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y le pasó lo mismo a Pedro. Estaba dormido y no sabía si era realidad o estaba soñando, así como muchas veces nos despertamos tú y yo, que no sabemos si todavía seguimos soñando o qué. ¿Sí les ha pasado o nada más me pasa a mí y a mi esposa? Luego mi esposa me dice: oye, fíjate que soñé esto, pero ¿fue verdad o fue sueño? Le digo: fue sueño. Ah, ok. Y yo también, porque a veces no distingo entre la realidad. Igualito le estaba pasando a Pedro. Y en el verso 10 dice: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Ahora, entendamos quién fue Herodes, amados. Herodes, más o menos hubo como 5 Herodes en la Biblia, y todos ellos tremendos. Uno mandó a matar a todos los niños con el nacimiento de Jesús. Otro mandó a matar a Juan el Bautista. Este también estaba viendo que le agradaba cómo podían matar a los cristianos. Y siempre ha habido una persecución, siempre ha habido un espíritu de Herodes que ha tratado de exterminar a todo lo que tiene que ver con Cristo. Y dice que Pedro en ese momento dijo: realmente Dios me está salvando de cualquier cosa. O sea, me está salvando de Herodes que me destruya. Y cuando él se da cuenta, dice: y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo, amados? Una iglesia que ora, un lugar donde se ora por alguien. Esas personas van a ser libres. Si nosotros no oramos, amados, nunca vamos a poder salir de nuestra esclavitud. Si nosotros no oramos, nunca vamos a poder ser libres, ni nos vamos a dar cuenta de que Dios nos quiere librar. Pedro estaba dormido, tuvo que venir un ángel, tocar su costado. Por eso me atrevo a decir que el costado de Pedro, tenía que tocar el ángel su costado para que él volviera a activarse en lo que Dios lo había llamado a hacer, el propósito de su vida. Y muchos de nosotros necesitamos reactivarnos en eso. Estamos perdiendo la esencia de nuestro llamado. Y yo me doy cuenta que la gente cuando llega a la iglesia, ¿cuántos fueron al encuentro ayer? Levanten su mano, por favor. Ok, esto es muy padre, muy padre. En la mañana vinieron unos cuantos más. Pero me doy cuenta que en el llamado de Dios, cuando llegamos a Cristo, es muy padre, muy tranquilo, muy bonito todo. Así ahorita los que acaban de llegar, así decimos: ay, qué cositas, todavía no han pasado nada. Pero cuando empiezas a caminar en la vida, el diablo se te viene con todo y te empieza a meter a cárceles. ¿Sí? ¿Cuántos de los viejos hemos experimentado algo así? Bueno, el punto es de que Pedro se da cuenta de que había un lugar donde habían estado orando. Y mira, dice, verso 13. Y dice: y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, o sea, llegó a su grupo de conexión Pedro, dice, y salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, que significa rosa. Dice, la rosa salió. Y dice, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, y dice que no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y todos le dijeron que estaba loca. Eso me encanta, porque muchas veces nosotros estamos orando y ni siquiera creemos que Dios puede contestar lo que estamos orando. Pero ese no es el tema, es otra prédica. Y dice que le dijeron que estaba loca, y ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Y ya, pues yo creo que esta muchacha se quedó así, pues quién sabe, ¿verdad? Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron todos atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo: háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos.
y salió y se fue a otro lugar. Pero qué increíble cuando alguien está orando por ti. Qué increíble cuando tú puedes orar por alguien para que sea libre. ¿Cuántas veces hemos dedicado jornadas largas de oración por tal o cual persona para que le toquen? Y hoy yo te quiero animar que tú sigas orando por tus seres queridos, por la gente que amas, porque un día va a venir a Cristo y un día lo va a conocer. Amén. Ok, avanzamos. Hechos 16. Quiero poner solamente un fundamento para empezar lo que quiero decir. Hechos 16, verso 23. Viene Pablo y Silas, ¿sale? Vienen predicando y viene una mujer atrás de ellos. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y ahí venía grite y grite. Una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Hasta que llega un momento que Pablo se cansa y se voltea y le dice: en el nombre de Jesús, sé libre de ese espíritu de adivinación. Y el chiste que es libre esta mujer de ese espíritu de adivinación. Toda la gente se pone bien loca. Los dueños de esta esclava se ponen muy enojados porque les iba a hacer perder muchas ganancias. El pueblo los empieza a golpear y llega en el verso 23 y dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice que cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Pero qué increíble, porque imagínate que están ahí, les dieron una golpiza de aquellas, están tirados ellos ahí, les amarraron los pies, y cuando están ahí con los pies amarrados, encadenados, dice, Pablo le dice a Silas: ¿cuál cantamos? Y Silas le dice: pues la de Remolineando. Y Pablo le dice: no manches, Silas, tengo atados los pies. Bueno, entonces mejor la de Levanto mis manos, porque es así, de esas no nos las ataron. Y cantaron esa. Aquí dice, en mi Biblia dice que cantaron esa. Verso 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y cuando lo vemos así, amados, veamos esto, de que la adoración tiene un poder increíble. Cuando nosotros adoramos y cantamos a Dios, tiene un poder sobrenatural impresionante, que no solamente te trae libertad a ti, sino trae libertad a los que están cerca de ti. Porque esta adoración que ellos hicieron, obviamente no sabemos cuál cantaron, nos gustaría saber cuál estaban cantando, pero los presos lo escuchaban, y al ser libres ellos, fueron libres todos. ¿Cuántas familias necesitan aprender a adorar? ¿Cuántas personas necesitan aquí aprender a adorar? ¿Cuántos padres necesitan aprender aquí a adorar para que sus hijos puedan ser libres? A mí me impresiona cuando veo hombres o veo mujeres que no adoran. Yo digo, ¿cómo serán libres sus hijos? ¿Cómo serán libres nuestras familias? ¿Cómo serán libres la gente que amamos si no entendemos el poder de la adoración? Tú y yo necesitamos entender algo, iglesia. Necesitamos entender esto, que son tiempos propicios donde Dios provoca tiempos de adoración, que son los momentos para aprovechar. Hace rato estábamos en la adoración y se me acerca Has y me dice: pastor, siento que llega un momento que nos conectamos con Dios donde nosotros podemos pedir. Y una de las cosas que debemos de aprender a pedir es ser libres de nuestras cárceles. Ahora, pastor, ¿de qué cárceles me está hablando? Cárceles espirituales, cárceles de amargura, de hiel de amargura, dice la palabra de Dios, cárceles de falta de perdón, cárceles de pecados que hemos cometido, cárceles de vicios que tenemos, cárceles de un montón de deudas, de un montón de situaciones. O sea, Mateo 18 habla acerca de la parábola del perdón, y habla de dos deudores, uno que debía mucho, otro que debía poco. Pero cuando uno no perdona al otro, dice que entonces vienen los verdugos y los meten a la cárcel. Y muchos de nosotros vivimos en unas cárceles de amargura, de falta de perdón, de odio, de resentimiento con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con todo lo que está a nuestro alrededor. Y Dios mismo propicia un tiempo de adoración para que esto suceda, para que nosotros salgamos de esas cárceles. ¿Van conmigo hasta aquí? Dice que se soltaron todos, verso 27.
Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. En aquel tiempo, todo preso, toda persona que cualquier preso que escapaba del carcelero, el carcelero tenía que pagar con su propia vida la persona que escapaba. O sea, no era decir, no, pues fíjense que se me escapó, pues hizo un túnel y se fue y ya no lo agarré. No, ellos no podían decir eso porque los mataban, ¿me entienden? O sea, y dice que cuando despertó el carcelero también estaba dormido. Dice, abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando alguien adora, cuando alguien es libre de la cárcel, cuando alguien es libre de sus ataduras, esa persona puede predicar de salvación a alguien. Alguien que no es salvo no puede predicar de salvación, porque pues si primeramente yo no me siento salvo o no me siento perdonado por Dios, ¿qué voy a predicar de Dios o qué voy a hablar de Dios? ¿Va conmigo hasta aquí? Ok. Los cánticos de liberación, la oración y los cánticos traen libertad. Recordamos a Saúl. Saúl era un hombre que de repente le venía un espíritu malo de parte de Dios. Y dice que cuando le venía el espíritu malo de parte de Dios se ponía todo loco. Entonces alguien le dijo, hey, ¿por qué no te traes a alguien que sepa tocar, que sepa cantar bien, que sepa hacer esto, que sepa hacer el otro? Dice, y así tú te sientas mejor. Y dice uno, yo conozco a un hijo de Isaí que es valeroso, que es prudente de palabras, que canta bien, toca bien, está ungido pues. Y dice Saúl, tráiganmelo. Y en 1 Samuel 16:23 dice esto. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Amados, tú no tienes una idea de cuántas veces yo he escuchado que me dicen, ay pastor, qué bien me siento, qué bonito cantan los de la alabanza, qué paz siento en mi corazón. Mire, hasta me quedo dormida aquí en la predicación. Y tú, no, pues sí, a veces sí da sueño, ¿no? Pero no es normal. No, si viera, pastor, que, no, hombre, lo mismo era con Saúl. Pero el punto de Saúl no era que si David tenía la unción para cantar, no era si Dios estaba con él, no era el instrumento que tocaba. El problema es de que a David, mientras tenía la música, estaba bien, pero cuando le quitaban la música, volvía a venir el espíritu malo y lo volvía a tomar y se volvía a convertir en algo horrible. El problema es de que podemos venir un domingo y podemos estar, ay, qué bonitos cantos, y cuando salimos de aquí, nos volvemos de nuevo en Saúl. ¿Cuál fue el problema? Saúl experimentó una libertad temporal. Solamente ocupó los cantos para experimentar un alivio, pero no experimentar una salvación en su alma. Quiero contarte algo. No quiero hacer doctrina de esto, solamente es un testimonio. Un familiar de mi esposa tuvo muchos accidentes, empezó a tener accidentes, chocaba cada rato y siempre andaba con collarino, ya estaba en el hospital porque empezó a tener muchos accidentes. Y de repente ya fue un encuentro un día. Y en el encuentro llegó un momento donde empezaron a ministrar liberación en el encuentro. Y ella se endemonió totalmente, se entró una posesión, pero de esas locas. Y entre la posesión, el demonio empezó a hablar y empezó a decir esto. Dijo, si no fuera por la maldita música o la maldita alabanza, así dijo el demonio, dice, yo ya lo hubiera matado. Y toda la gente que estaba cerca de esta mujer
Decía, es que ella, si está en su casa, está con alabanzas, si se sube a su coche, está con alabanzas, si va a su trabajo, está con alabanzas, donde esté, está con alabanzas. Y entendemos que los cánticos traen libertad, ¿sí? Los cánticos generan una atmósfera. O sea, y no me estoy refiriendo a que tengas todo el día el disco de Jesús Adrián ahí puesto, pobre Jesús Adrián, luego está cantando toda la noche. Pero el punto es de que una persona que está rodeada de cánticos es una persona que va a mantener una oportunidad de ser libre. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir. Y podemos experimentar esto, que Saúl no quiso permanecer en esa libertad, sino solamente ocupaba los cánticos de David, porque dice que cuando estaba tocando, David tocaba el arpa, dice que tocaba el arpa y cuando la estaba tocando, Saúl decía, ay, ya se me está yendo, ya se me está yendo, ya. Y ya terminaba de tocar, pues ya ponía el arpa así y ya se volvía a sentir mal Saúl y le aventaba de lanzas y porque así lo traía a puro trancazo Saúl a David, hasta que pues David ya no sé cómo entraba con su arpa y cómo salía, no, pobre David. Y muchas veces así estamos. O sea, hay gente que, ay, qué bonito eso de Dios, ¿verdad? Eso, ay, qué bonito siento. Y ya nada más se aleja tantito de él y se pone como Saúl. Pero quiero que vayamos y quiero entrar en mi tema ahora sí. En el Salmo 32 dice esto. En el Salmo 32 habla David de lo que es la verdadera libertad. Y empieza a decir así. Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, bienaventurado es doblemente feliz. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y empieza a decir esta parte tan profunda y tan importante y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y sabes qué, amados, no hay nada más fuerte o más duro en la vida de una persona, no hay nada más cuando Dios mismo empieza a tratar. Una cosa es que el diablo te venga por las consecuencias de tus pecados, pero la otra es cuando Dios no te deja en paz. No sé si a alguien aquí le ha pasado, cuando Dios mismo está metiendo su mano. Y así mismo hizo Dios con Saúl, metió su mano para que se arrepintiera, para que Dios perdonara sus pecados, pero Saúl nunca quiso arrepentirse. Tomó la alabanza, tomó los cánticos, tomó lo que le convenía de la iglesia, pero nunca para cambiar su manera de vivir, solamente para aliviar y anestesiar su vida. Y ese es un problema en este tiempo, porque nos podemos convertir en personas que solamente estemos anestesiando nuestra vida, pero no arrepintiéndonos. Y empieza a decir esto. Dice, se volvió en verdor, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, cuando todo el mundo era feliz, él tenía sequedad. Dice, y empieza a decir esto David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabes por qué le decía Dios mismo a David, el dulce cantor de Israel? Porque David había encontrado en los cánticos un lugar para ser libre. Verso 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo. ¿Y sabes qué? Por eso esta serie se llama así, el tiempo de la adoración, tiempos de adoración. Y aquí tiempos se separa en dos, en tiempo cronos, que es el tiempo de nuestros relojes, el tiempo normal del día a día, y el tiempo kairos, que son los tiempos de Dios, los que Dios propicia, los que Dios arma para que todo el mundo pueda entrar en un tiempo de una canción, así como dice Cantares, el tiempo de la canción, el tiempo kairos, para que la gente pueda ser libre, para que la gente
incluyéndome, nos podamos arrepentir y ser libres de toda cárcel. No hay nada peor que ser una persona que esté acostumbrada y tenga una mentalidad de un preso. Es que así soy y no voy a cambiar. Es que es muy difícil quitar estos pecados. Sí, claro, es muy difícil. Pero por eso hay tiempos donde se abre la oportunidad, en los tiempos de adoración, los tiempos de oración, para salir de esas cárceles. Hay gente que está casada con su manera de vivir. Hay gente que está casada con su cultura. Hay gente que está casada con su herencia. Amados, la religión puede ser sin Dios también. Por eso se le llama religión. ¿A poco la religión se puede heredar? No. El cristianismo es una relación con Dios. Por eso hay tiempos para conocerle. Y dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y este es el tiempo donde Dios puede ser hallado. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Verso 7. Tú eres mi refugio. David le empieza a decir, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me vas a rodear. Y esta prédica se llama así, cantos de liberación. Cantos de libertad para todo preso. David había encontrado que en el cántico algo él podía ser libre. Muchas veces yo estoy en la adoración y de repente empiezo a levantar mis manos, porque cuando hay una adoración que te conecta con el cielo, de repente tú empiezas a levantar tus manos y tú te empiezas a dar cuenta de todo lo que estás mal. Amados, es ilógico, es irónico pensar así, decir, no, pues yo voy a cambiar por mis fuerzas. Amados, esto no es un curso de superación personal. No somos una iglesia de que donde vamos a ser mejores, a ver, hermano, échale ganas, vamos a ser mejores, a ver, hermanos, no. Esto es de que en tiempo propicio, si nosotros nos arrepentimos, podemos ser libres. O sea, yo puedo decir, ¿cuándo yo iba a poder cambiar? Y no es de que yo diga, ay, hermano, si yo le eché muchas ganas y pude cambiar. Amados, fue un tiempo donde se permitió todo. Y tuve que renunciar a mi manera de hablar, decir, no, yo soy así, yo tengo el carácter así, y quién sabe qué, puras tonterías. Cuando tú vienes a Dios y entras en esos tiempos, tú te puedes conectar con Él. De repente estamos orando en la madrugada, en la noche, ya muy tarde, y estamos orando y de repente oímos una alabanza que nos conecta con el cielo y decimos, no la quiero dejar de escuchar. ¿Sí te ha pasado? Que escucha, hay alabanzas que tú dices, esta no la quiero dejar de escuchar, esta no la voy a dejar de escuchar, esta porque me conecta. Y luego mi esposa me dice, ay, ya quita esa canción. Y yo, pero es que me conecta con el cielo. Y son las oportunidades que tenemos. O sea, David le decía, tú eres mi refugio, tú me guardarás de la angustia. Y ¿sabes qué? No hay mejor momento en la vida de alguien. Escucha esto. No hay mejor momento en la vida de alguien que cuando estás en angustia, cuando estás en opresión, cuando estás en tristeza, cuando estás en debilidad, que tú puedas escuchar una alabanza o tú mismo adorar y tú puedas decir, Señor, perdóname. No tengo paz contigo, no puedo tener paz con la gente. Señor, me siento así, me siento que no puedo perdonar. Estoy en una crisis de poder perdonar. Sácame de esta cárcel, no puedo perdonar. Sácame de esta cárcel, estoy enfermo, estoy enferma, ayúdame, sáname. Y en el medio de todos esos cánticos, dice que viene liberación porque te empieza a rodear algo. Hace más o menos como 10 años, mi esposa y yo estábamos en una crisis, yo creo que de las primeras cárceles que el enemigo nos metió, pero cárcel de muerte. Y me acuerdo que íbamos de Jalapa a Perote a un evento y la neblina estaba horrible, no se veía nada. Y nosotros íbamos muy tristes y fuimos como última esperanza a ese evento porque nos había invitado un amigo. Y me acuerdo que cuando íbamos en el camino, la neblina estaba tan densa que no sé si tú te has dado cuenta que cuando la neblina está así, empieza como que a brillar algo, así como que chispas, brillos alrededor. Pero de repente nosotros empezamos a sentir como si algo del Espíritu Santo hubiera entrado al coche.
Y mi esposa y yo empezamos a llorar porque nos dimos cuenta, veníamos nosotros cantando, veníamos nosotros adorando, y de repente empezamos a llorar porque algo había pasado ahí dentro del coche. Nosotros veíamos cosas como que brillaban ahí en el coche. No me quiero ir místico ni raro, pero algo empezó a suceder en el coche. Nosotros empezamos a llorar y empezamos a descargar toda nuestra tristeza, nuestras frustraciones delante de Dios, porque había pasado algo muy fuerte. Y me acuerdo que estábamos así mal, y de repente algo nos empezó a rodear. Y cuando llegamos a ese evento, estaba ahí un pastor que nos dio una palabra profética y nos dijo: se abre un camino donde no lo había. Y en ese momento fue cuando mi esposa y yo empezamos a pastorear la iglesia. Pero yo recuerdo ese momento de mi vida como uno de los más importantes, donde yo entendí que la alabanza y la oración no eran recursos espirituales religiosos, sino eran recursos espirituales de liberación. Desde ese día mi esposa y yo, mi esposa sí canta, yo no canto, pero somos personas que adoramos. No en cantos, sino que nos conectamos con Dios. Y cuando sabemos que tenemos una cárcel que está enfrente de nosotros, la cárcel de amargura, de enojo, de ira, de enfermedad, de pecado, de un montón de cosas, sabemos que ahí hay una libertad de parte de Dios. Dios mismo propicia esto. Muchas veces Dios nos mete en cárceles para despertar nuestro propósito, y muchos otros no lo entienden. Muchos otros no lo entienden y piensan que esto nada más trata de venir a cantar. Pero no, amados, esto se trata de rodearte de cánticos de libertad. Termino con esto. Romanos 7:23. Si lo tienen en TLA, se los voy a agradecer. Está hablando Pablo y dice, ¿sí lo tiene en TLA? Ok, lo voy a leer en otra versión y dice así. Dice: pero también me sucede otra cosa. Escucha esto. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. O sea, está diciendo Pablo, pobre de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pero también él dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. O sea, Pablo entendía que eran cárceles de pecado y que cometía algo y lo metía en una cárcel y de nuevo lo metía en una cárcel y de nuevo lo metía en una cárcel. Y así vivimos. Caminamos 2-3 pasos bien y otro paso mal. Caminamos 2-3 pasos bien y otro mal. Pero Pablo decía, pero sé que Jesucristo me ha librado. Y cuando Jesús vino dijo, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Y cuando entendemos esto del evangelio, estamos del otro lado, amados. Porque entonces entendemos otra cosa. La oración nos trae libertad. La adoración nos trae libertad. Y el conocer su palabra nos trae libertad. Jesús mismo regresa del desierto en la tentación con el enemigo y dice, el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas y para dar libertad a los que están cautivos. ¿Y sabes quiénes son los que estamos? En otras versiones dice los que están presos. Nosotros, cuando amamos la palabra de Dios, cuando leemos su palabra, cuando oramos por alguien y cuando adoramos, podemos salir de las cárceles en donde estamos. Es increíble ver que gente ni siquiera puede levantar sus manos a Dios. ¿Quién levantará sus manos? Todos estamos mal, todos vivimos en pecados, todos estamos en rollos. Pero Dios mismo quiere traer libertad a su pueblo. Dios mismo ha trabajado tanto para traer libertad a su pueblo. Yo me doy cuenta que son los tiempos donde Dios quiere que aprendamos a adorar, donde aprendamos una vida para salir de las cárceles.
¿Cuánta gente hay presa aquí? ¿Cuánta gente estamos presos en pecados y en rollos que tenemos? Pero ¿sabes qué, amados? Hemos luchado con nuestras fuerzas para dejar de nuestro carácter, nuestras formas, nuestra enfermedad, pero nunca hemos intentado en unos cánticos de liberación. Pedro me llama la atención que estaba dormido, y yo me pregunto, ¿cuánta gente está dormida hoy en día? ¿Cuánta gente aquí en la predicación se duerme? O sea, es algo que de veras yo no puedo entender. La palabra, amados, trae vida. La palabra despierta a alguien. Una persona que no está cautiva. Una persona cautiva, entiendo que se duerma, pero una persona que no está cautiva está atenta. ¿Sabes qué? Porque la fe se ve. La fe en la gente se ve. El hambre en la gente se ve. El deseo de vivir se ve. El deseo de morir también se ve. Y hoy necesitamos adorar juntos como iglesia. Dios quiere traer libertad a tu vida y a mi vida. Dios quiere traer restauración a tu vida y a mi vida. ¿Por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos y le dices: Señor Jesús, sácame de toda cárcel que esté. Señor, que cánticos de liberación, Señor, que cánticos de libertad vengan a mi vida y me saquen de la cárcel donde yo estoy. Espíritu Santo de Dios, estoy enfermo, sáname, Señor. Señor Jesús, estoy en pecado, Señor, sácame de aquí. Confieso mis pecados delante de ti, Señor. Confieso mi gran necesidad que tengo de salir, Dios, de la condición en la que estoy. Señor Jesús, estoy en una cárcel de falta de perdón, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor. Enséñame a perdonar y a soltar, Señor Jesús. A restaurar mis relaciones, Señor. Padre, estoy en una cárcel de amargura. Me siento resentido con la vida. Me siento resentido con la gente, con todo lo que está a mi alrededor. Sácame, Señor, sácame. Señor, estoy cansado de mi carácter, de mi manera de ser, de mi mal carácter que tengo. Señor, ayúdame, sácame. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Señor, sácame de toda cárcel en donde estoy. Sácame, Espíritu Santo, de donde estoy. Amados, hay cárceles de suicidio, de deseos de morir, y Dios quiere sacarte de ahí. Si es tu caso, levanta tus manos y dile: Señor, tú me puedes dar vida. Tú puedes traer vida a mi corazón, Señor. Tú puedes traer, Señor Jesús, una libertad para perdonar, Señor, y soltar toda esta amargura. Hay cárceles de frustración. Hay cárceles de fracaso. Vamos, vamos, sé libre. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame. Que nuestras palabras no sean pocas. Vamos, vamos orando, vamos. Señor, ayúdame, sácame de esta cárcel. Espíritu Santo de Dios, sácame, 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 Espíritu de Dios, sácame de aquí, sácame. Cánticos de libertad que vengan a mi vida, Señor, y me traigan libertad, libertad. Señor Jesús, que tiemble la tierra y que se suelten las cadenas. Solo quiero
solo quiero estar contigo. Ven, dancemos, amado mío. Ven y embriágame de amores. Solo quiero tu presencia. Solo quiero estar contigo. Ven, dancemos, amado mío. Ven y embriágame de amores. Solo quiero tu presencia. Solo quiero estar contigo. Ven, dancemos, amado mío. Ven y embriágame de amores. Solo quiero. Cantémoslo con todas nuestras fuerzas. Que tiemble este lugar, que tiemble por la adoración de libertad. Dancemos, amado mío. Ven y embriágame de amores. Solo quiero tu presencia. Solo quiero estar contigo. Ven, dancemos, amado mío. Ven y embriágame de amores. Solo quiero tu presencia. Solo quiero estar contigo. Ven, dancemos, amado mío. Ven y embriágame de amor por ti. Solo quiero tu presencia. Solo quiero estar contigo. Ven, dancemos, amado mío. Ven y embriágame de amores. En el nombre de Jesús declaro libertad de todos los presos, de todos los oprimidos por pecados. Vamos, iglesia, ahora dile: Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor Jesús, perdona mis pecados. Vamos, vamos, confiesa delante de Dios tus pecados y dile: Señor Jesús, trae libertad. Vamos, iglesia, vamos, vamos. No sean pocas tus palabras en este momento. Vamos, dile: confieso mis pecados, Señor, he pecado contra ti. No quiero ser Saúl, Señor, yo quiero ser David. Vamos, vamos, iglesia, vamos, vamos. La red te
escucha, si tú estás enfermo, empecemos a orar y le decimos: Señor, sácame de toda enfermedad en la que yo esté. Vamos, dile: Señor, sácame de toda cárcel de enfermedad. Vamos, dile: sácame de toda cárcel de enfermedad. Y a lo mejor alguien aquí puede empezar a orar por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su familia. Vamos, 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 para que venga libertad a su vida de toda cárcel en la que estábamos. Vamos, iglesia, dedica unos momentos a orar. Espíritu Santo de Dios, desciende a este lugar. Espíritu Santo de Dios, desciende, desciende, desciende a este lugar. Espíritu Santo de Dios, ven. Y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. Ahora, escuchen lo que voy a decir. ¿Por qué no pasas aquí al frente y nos arrodillamos delante de Él y le decimos de una manera simbólica, le decimos: Señor, sácame de cualquier cárcel en la que esté. Necesito ser libre, necesito sanar, necesito perdonar, necesito salir de donde estoy. Dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos, dile, dile desde lo más profundo de tu corazón: si tú estás aquí adelante y quieres orar por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa, por un familiar, para que venga libertad, son los tiempos propicios donde le decimos: Señor, sácanos de toda cárcel en la que estemos. Saca a nuestros seres queridos de la cárcel donde viven.
Jesús. Muévete en este lugar, Jesús. Muévete, muévete en este lugar. Eres poderoso para ayudarnos, Dios. Tenemos la certeza de que Dios nos está escuchando. Tenemos la certeza de que Él escucha el clamor de una iglesia. De una iglesia que sabe adorar, que sabe clamar, que sabe pedir. ¡Oh! Rodéanos con cánticos de libertad. Oh, entra Espíritu Santo, entra a este lugar. Eres bienvenido, eres bienvenido. Escucha, iglesia, yo podía sentir en mi corazón que Jesús hablaba esto a la iglesia, que confiemos que Él tiene el control de nuestras vidas, de nuestras situaciones, y
y que encontraremos un reposo entre más adoramos y más le buscamos. Que Él está propiciando estos tiempos para sacar a su pueblo de toda cárcel, de toda esclavitud. Y para los que tienen un llamado de parte de Dios a servirle al pastorado, a servir en su casa, está diciendo que Él está tocando tu propósito hoy y te está despertando a sus planes. Que nunca olvides que el llamamiento y los dones son irrevocables, son para ti. Oramos por nuestra familia que aún no conoce de Cristo. Sí, ¿me ayudas a orar? Señor Jesús, una vez más pongo delante de ti a mis tíos, a mis primos, que ellos te conozcan, Señor, que ellos te conozcan a ti. Mujeres, pongan a su esposo, si no es cristiano su esposo, pónganlo. Que Dios traiga libertad a su vida. Vamos con fe, oramos con fe. Señor, trae libertad a su vida. Pongan a sus hijos, si ellos no conocen de Dios, pónganlos delante de Dios. Dile: Señor, trae libertad a su vida. A sus padres si no son cristianos ellos. Señor, te pedimos por esta ciudad, te pedimos por Jalapa, Señor, que pueda ser libre, que mucha gente te conozca, Señor, que mucha gente sea salva, que vengan tiempos de salvación a nuestra ciudad. Señor, haznos libres para multiplicarnos. Permanece unos instantes más, unos minutos más.
había y tengo fe que lo harás otra vez. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había y tengo fe que lo harás otra vez. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había y tengo fe que lo harás otra vez. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había y tengo fe que lo harás otra vez. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había y tengo fe que lo harás otra vez. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. camino abriste Cuando no había y tengo fe que lo harás otra vez. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había y tengo fe que lo harás otra vez. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había y tengo fe que lo harás otra vez. 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 Que lo harás otra Espíritu Santo de Dios, te rogamos que toques a toda esta iglesia, que no volvamos a ser los mismos, Señor, que somos personas libres porque creemos en ti, que somos personas que seguimos caminando, que somos una iglesia firme porque tenemos un Dios que nos libera, que nos libra de todo mal, que nos protege. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra fe, esa es nuestra fe. Que lo harás otra vez. Que lo harás
Para todos aquellos que se han sentido estancados ministerialmente, quiero decirles de parte de Dios que Él lo va a hacer otra vez. Te va a sacar de donde estás y te va a llevar a otros niveles que nunca imaginaste. Si sentiste que tu casa no iban a poder salir de ese bache, quiero decirte que Dios lo va a hacer otra vez, y lo va a hacer otra vez, y lo va a hacer otra vez. Porque Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Amados, que nuestra fe crezca en Él, que nuestra fe crezca en Él. Amén, ¿lo crees? Vamos, iglesia. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había, y tengo fe que lo harás otra vez. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había, y tengo fe que lo harás otra vez. He visto que Mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había, y tengo fe que lo harás otra vez. Bueno, amados, es que la verdad ya queremos terminar, pero no sabemos cómo terminar. Pero así vamos a quedar despedidos. Iglesia, Dios te bendiga. ¿Por qué no le das un abrazo a alguien? Le dices, Dios te bendiga. Sigues igual, tu fidelidad es grande, es muy grande. Mi vida en ti asegurada es, no me has fallado. Sigues igual, tu fidelidad es grande, es muy grande. Mi vida en ti asegurada es, no me has fallado. Sigues igual, sigues igual, tu fidelidad es grande. Si sigues aquí, si tú sigues aquí, vamos a cantarlo.